vamos a generar una práctica con tablas en HTML. Las tablas se utilizan para mostrar listados como los que están viendo en pantalla. Entonces, para ello vamos a trabajar con nuestro Visual Studio Code. En el Visual Studio Code vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a ir a File, Open Folder y en JavaScript vamos a crear un proyecto nuevo. Estoy dentro del curso de JavaScript, ustedes estarán dentro de la carpeta de proyectos de ustedes. Entonces le vamos a poner proyecto tablas. Vamos a dejar seleccionada esta carpeta y vamos a proceder a crear un archivo nuevo que se va a llamar index, como todo primer archivo de proyecto. En este index vamos a armar la estructura. Esta vez voy a armar la estructura con el símbolo de admiración, que también sirve como el HTML 2.5. Apretamos la tecla Tab y acá vamos a colocar proyecto tablas como título que va a aparecer en la pestaña del navegador. Vamos a comenzar a definir nuestra primera tabla, pero antes vamos a colocar una cabecera que va a ser la que dice práctica con tablas. Vamos entonces a crear una tabla. Usamos la etiqueta o selector table y dentro del selector table vamos a agregar lo que se ve acá. Es un título propio de la tabla y se llama caption. Así que vamos a colocar un caption y le vamos a poner, voy a achicar esto, voy a quitar esto porque vamos a usar directamente solamente el index y vamos a achicar también esta ventana para tener la distribución en un solo lugar. Es demasiado grande aquello. Ahí está. Entonces en caption vamos a poner listado de alumnos y vamos a constituir una tabla con 4 filas. Entonces vamos a escribir tr, que es table row, por 4. Apretamos la tecla tab y ahí quedó la primera fila. Acá abajo la segunda, acá abajo la tercera y acá abajo la cuarta fila de la tabla. En la primera fila vamos a especificar el nombre acá. Los nombres que estamos usando lo vamos a escribir luego mejor. Entonces, en la primera fila, en la primera table row, vamos a colocar 3 th. Estoy aprovechando el emmet y escribir th por 3. Aprieto tab, emmet abbreviation, aprieto la tecla tab o el enter, me genera las tres cabeceras, table header. En estas 3 cabeceras vamos a poner los nombres de columnas, como nombre, apellido y teléfono. En la siguiente fila vamos a utilizar table data, es decir, ya vamos a entrar en el contenido de la tabla, específicamente en los datos. Entonces se conocen con el nombre de table data. Table data por 4, los datos son 4, así que vamos a dar td por 4. En el primer td vamos a colocar el primer nombre. En el segundo td vamos a colocar el apellido. En el tercer td vamos a colocar el teléfono.
y en el cuarto el segundo teléfono tenemos ya nuestra primera fila. Vamos a ver cómo va quedando. Así que me voy acá a GoLib y ahí está quedando nuestra primera tabla como la están viendo en este momento. Faltan los estilos que ya vamos a tratar. Vamos a completar el resto de las filas. Entonces, nuevamente voy a escribir TD por 4 y en la primera vamos a colocar Sebastián. En la segunda, Campos. En la tercera, otro número de teléfono. Y en la cuarta, otro número de teléfono. Completé los datos de la primera tabla. Vamos a ver en el navegador cómo se ve. Vamos a actualizar. En realidad se ve que se perdió el lib, el GoLib, así que otra vez hice clic en GoLib y ya queda funcionando. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos todos los datos, pero vemos que teléfono acá está ocupando un sector solo. En realidad no sabemos si está ocupando un sector o no. Así que lo primero que vamos a hacer es a la tabla decirle para ver dónde estamos ubicados, que nuestra tabla va a tener un estilo y que ese estilo va a ser que tenga un ancho del 100%. De esa manera ya la tabla va a ocupar todo el ancho de la ventana. Y a su vez a la tabla le vamos a decir que tenga un border. Estoy estableciendo estilos inline. Borde un píxel solid black. Un píxel solid black. Lo guardo y ahí aparece solamente un borde alrededor de toda la tabla. Pero queremos que también las celdas y las filas tengan sus propios bordes. Así que solamente vamos a dejar acá nuestro width del 100%, aunque también lo podríamos sacar, y vamos a aprovechar y trabajar con estilos. Así que vamos a crear acá arriba los estilos dentro del documento, document, y entonces a la tabla vamos a decirle que tenga un ancho del 100%, con lo cual este ancho del 100% acá ya se lo podemos sacar, el estilo inline, y que a su vez para que no ocupe de borde a borde, si bien todavía nos faltan los estilos de reset, hay cierta separación. En realidad, para completar todo lo que ya hemos aprendido, vamos a utilizar un estilo de reset para ponerle margin 0, padding 0 y box sizing border box, que debería ser completado con las otras dos especificaciones con prefijos, como es el -mos, menos box sizing, también border box, y menos WebKit, menos box sizing, también border box. De esa manera, cuando guardamos, fíjense que
las separaciones que hay acá respecto de los bordes de la ventana desaparecen. Dice guardar en el navegador. Hago clic acá, control S, guardo y han desaparecido todos los bordes. En realidad el borde, perdón, han desaparecido todos los espacios, ¿no? El borde sí desapareció porque se lo hemos quitado, ¿no? Así que ahora vamos a empezar a agregarle, primero, que nuestra tabla tenga un margin de 20 píxeles todo alrededor, pero no solamente 20 píxeles, en realidad 20 píxeles arriba y abajo, y automático el margen de los costados. Y acá en lugar de aprovechar un 100%, para que no llegue hasta el borde, le vamos a poner un 90%. Guardo y ahí ya está quedando centrado esto, que no se llega a ver porque faltan los bordes en sí. Entonces vamos a colocar los bordes. Y para colocar los bordes lo vamos a hacer sobre la tabla, sobre table headers y sobre los table data. Table data. Entonces a todo esto le vamos a poner un border de un píxel sólido negro y vamos a guardar. Ahí está nuestra tabla con los bordes ocupando un 90% a lo ancho y con la separación de 20 píxeles arriba y abajo. Abajo no hay nada, así que no se nota, pero ahí ya tenemos nuestra tabla con bordes. Para que no aparezcan tantos bordes y solamente uno, se utiliza el border collapse. Border collapse, y se le dice que los bordes colapsen de esa manera. Donde hay doble borde queda uno solo. Perfecto. Vamos a decirle también que a nuestros TH y también a nuestros TD se le agregue un padding, un relleno interno de 5 píxeles por lo menos. Así los textos se separan de los bordes. Los textos se separan de los bordes. Quedan ya los encabezados centrados automáticamente. Si no quisiéramos los encabezados centrados, le diríamos que a los encabezados le coloque un text align left para que queden hacia la izquierda. Entonces los encabezados quedarán hacia la izquierda. Ahora vamos a ver que nuestro teléfono ha quedado dentro de una sola columna y necesitamos hacer que estas dos columnas pasen a ser una sola. Perdón, estas dos celdas pasen a ser una sola. Entonces vamos a actuar sobre esa celda donde está la cabecera teléfono y le vamos a decir que a nuestro teléfono se le agregue un call span de 2, con lo cual esta cabecera va a utilizar dos columnas. Control S, guardo, y ahí teléfono pasó a compartir dos celdas, entonces desapareció la línea divisoria. El call span es para eso. Bien, entonces acá ya tenemos nuestra primera tabla a la cual le vamos a cambiarle a todo la fuente. Vamos a poner entonces dentro de los estilos de reset font family y vamos a utilizar la Verdana, Geneva, Tahoma o Sans Serif, la que haya en la computadora del cliente. Control S, guardamos y ahí nos quedó todo más o menos parecido a lo que está en el original. Faltarían estos colores acá simplemente para
un par de columnas y lo vamos a hacer ahora. Y también que práctica con tablas quede centrado. Entonces, volvemos a nuestro navegador, nuestra pestaña del navegador, y vamos a decirle a nuestro H1, voy a poner arriba de todo porque es lo primero, obviamente después de los estilos de reset, que nuestro H1 tenga un text align center. Al guardarlo ya quedó centrado. Y vamos a ver cómo colocarle a estas dos columnas un color diferente. Entonces, para eso tengo que agrupar columnas. Simplemente en la tabla voy a especificar, antes de definir las filas, pero luego de caption tranquilamente, un agrupamiento de columnas. Entonces, le voy a decir que call group, agrupamiento de columnas, en este caso, en este agrupamiento de columnas, que tome las primeras dos y no haga absolutamente nada con esas primeras dos. Y que luego tome en el otro grupo, el siguiente grupo, es decir, las otras dos columnas que me quedan de la primera tabla. Esta es la primera columna, esta es la segunda, y estas son las otras dos en las que estoy trabajando ahora, en estas dos. Entonces, en esta le vamos a especificar que nuestro call, nuestra columna, tenga que abarque dos en esta definición que estamos generando, y que para esas dos el estilo sea un color de fondo, background color. Y ese color de fondo puede ser cualquiera. Podríamos elegir un brown, por ejemplo, va a quedar demasiado oscuro. Lo guardamos y ahí quedó el brown. Y podemos elegir colores más claros, como light. Esperen que no me ayuda porque hay que volver a poner los dos puntitos. Entonces escribo la palabra light y me aparecen ya un montón de colores más claros, como light salmon. Control S y ahí quedó ese color que podría haber sido cualquier otro. Cabe aclarar que si quisiera buscar colores, tengo la posibilidad de poner color names en el navegador, y por acá me van a aparecer, por ejemplo, nombres de colores o color names de W3 Schools. Y en color name, le voy a agrandar un poco esto, en color name de W3 Schools tenemos, aparte de todo lo que están viendo acá, la posibilidad de ir al color picker. Cuando vamos al color picker nos viene esta paleta de colores. En esta paleta de colores podemos empezar a investigar haciendo clic en estos hexágonos para ver qué color me puede llegar a interesar. Cuando elijo un color como este, o lo veo, me está diciendo que este color tiene una configuración que puede ser a través de valores hexadecimales en el numeral CCC-CFF. Si lo copio de acá y lo llevo a mi HTML y lo pego acá, voy a ver que en mi proyecto tablas quedó ese color. Otra forma de generar el color puede ser con RGB, Red, Green y Blue, o con HSL, High Saturation y Luminosity.
o también si tuviera nombre propio, podríamos utilizar el nombre propio del color. Acá hay muchísimos más. Acá está el que acabo de elegir. Pero bueno, vamos a hacer la prueba con RGB, como les dije recién. Vamos a copiar el RGB y vamos a sustituir esto que está en hexadecimal por el RGB. Lo guardamos y nos vuelve a quedar exactamente el mismo color porque se pueden definir de diferentes formas. Acá estaría ya la primera tabla terminada. Vamos a ir a la segunda. Entonces vamos a volver a achicar esto y vamos a comenzar a generar la segunda parte. Entonces acá fuera de esta table vamos a colocar un break para que haya un salto de línea y vamos a comenzar con nuestra segunda tabla. Nuestra segunda tabla va a tener una, dos, tres filas. Una, dos, tres filas en definitiva y dos columnas. Entonces nuestra table va a tener TR por dos filas. Vamos a darle enter y vamos a tres filas, tres filas. Así que voy a generar una tercera fila más y vamos a colocar acá dentro de la primera fila dos columnas. Entonces otra vez no vamos a usar table header en las dos, entonces vamos a colocar una table header, acá está, que sería esta, y un table data, que sería la de al lado. Table header, table data. Entonces en header vamos a poner nombre, dos puntos, y en table data le vamos a poner Carlos. Estamos hablando de las dos celdas, la primera que actúa como table header y la segunda como table data de la primera fila. Ahora vamos a ver en la segunda fila, vamos a tener entonces en la segunda fila vamos a tener primero la necesidad de indicarle que esta fila va a ocupar dos, en realidad, que esta columna va a ocupar dos filas. Entonces, para ello, dentro del TR, vamos a crear un table header y ese table header va a ocupar dos filas. Entonces, en lugar de call span, vamos a usar row span para que ocupe dos filas. Row span y ocupa dos filas. En esas dos filas le vamos a poner teléfonos. Y también es un table header, por eso aparece en negrita. Y en la segunda fila, entonces también vamos a agregar el primer teléfono, que sería el 11, 22, 33, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poner un table data, que va a tener el 11, 22, lo escribo igual para que tengan la referencia, digo 55. Eso ya sería la segunda fila. Acuérdense que dentro de la segunda fila, la primera columna ocupa 2. Entonces vamos a la tercera fila, que lo único que va a tener es el table data de esta celda. Entonces vamos a poner acá el teléfono 11 99 88 76 77 66. Entonces de esta manera, control S, guardamos, vemos cómo se ve nuestro proyecto y ahí está. Entonces tenemos en la tabla una fila que tiene un TH para nombre como primera columna de esa fila y un TD para el dato Carlos
como en la segunda columna de esa fila. En otra fila, en donde la primera celda va a ocupar dos filas, que va a tener la palabra teléfono. Y entonces, como estoy en la segunda TR, en la segunda fila, escribo solamente el primer teléfono como table data. Y en la tercera fila, lo único que me queda, porque no necesito dos table datas, uno solo, porque el primero lo está ocupando el row span de 2 de la fila anterior. Entonces pongo el teléfono, el último teléfono. Y esto sería el resultado de la segunda tabla. Ahora vamos a nuestra tercera tabla. Vamos a verla por acá. Y tiene algunas pequeñas variantes. Vamos a trabajar en una tabla con estilos. Entonces vamos a crear de vuelta una table, pero a esta table le vamos a poner un ID, un identificador, que va a ser con estilos. Así se va a llamar el identificador. Entonces, en esta tabla, ¿qué vamos a agregar? Exactamente lo mismo que tenía la primera. Entonces, directamente vamos a copiar el contenido de la primera. Podríamos hasta ponerle el caption. No le vamos a poner el call group para no complicarlo. Vamos a copiar desde el primer TR hasta el último TR. Control C para copiar. Control V para pegar. Por las dudas, en esta instancia le voy a poner un format document para que quede todo bien alineado. Entonces vamos a ver si guardando esta tabla cumple con lo mismo que tenía la primera. Claro, no puse el call group para el tema de los colores acá, pero está todo igual en la tercera que en la primera. Ahora vamos a dedicarnos a colocarle estilos porque queremos que quede este formato de diferente color en una fila respecto de otra. Fíjense que toda la tabla está teniendo un color gris de fondo, pero que solamente las filas pares están teniendo un color distinto. Esa es la idea. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Y para eso, en este caso, vamos a utilizar estilos. Entonces, como se trata de estilos, vamos a ir a definirlos acá arriba, donde está la parte de style. Y vamos a anteceder los estilos con el nombre del selector, que es table, y con el nombre del identificador, que es con estilos. Abrimos la llave, entonces ya tenemos nuestro table con estilos. Acuérdense que cuando aparece este subrayado es porque todavía no hemos escrito nada. Entonces faltaría agregarle algún estilo como para que desaparezca ese subrayado de warning. Entonces, ahora vamos a ponerle que toda la tabla tenga un background, color, y vamos a ponerle, como dijimos, un gris. Así que vamos a dar un light gray, con lo cual, si procedemos a ver, ya quedó en gris el fondo de toda la tabla. Y vamos a decirle ahora que en esta tabla, table, fíjense que cuando utilizamos un selector nativo de HTML, el indicador del nombre del ID va pegado a ese selector, solamente cuando son selectores propios del lenguaje. Entonces, table con estilos, y ahora le tenemos que decir que apunte a las filas que son pares. Entonces, vamos a colocarle las filas que son pares o impares. Me parece que es impares. Sí, ahora vamos a
porque creo que comienza desde 0. Entonces esta es la fila 0, esta es la fila 1, la 2 y la 3. Vamos a probar. O no, vamos a probar. No me acuerdo mucho. Entonces vamos a ponerle que a las filas, y acá está esos dos puntitos, habla de que le vamos a especificar cierta característica adicional a qué conjunto de filas, y vamos a ponerle que elija el nth child. Nth child, ¿qué significa? Nth viene de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, ¿a qué filas está haciendo referencia? Podríamos poner en nth child 1 y va a estar hablando de la primera fila. Vamos a probarlo después. Pero ahora, si yo quiero las impares, vamos a probar con impares. A ver. Even, no me acuerdo si era even u odd. Vamos a probar. Y ahora vamos a darle a esto que tenga una característica que va a ser un background color, pero de otro color. Vamos a darle este dark orange. A ver. Lo guardo y fíjense cómo quedó establecido. Vamos a sacarnos la duda. Even and odd. Even son los pares. Así que no, arranca de 1. Even son los pares, así que arranca de 1 porque está poniéndole color a las filas pares. Si le pusiéramos acá odd y lo guardamos, solamente a las impares. Y si le pusiéramos acá 1, lo guardamos solamente a la primera. 2, solamente a la segunda. Entonces directamente le vamos a poner acá nuevamente even y nos quedan estas. Podríamos también, fíjense, trabajar con alguna otra característica, como ser ponerle acá un black y ponerle un color white a las letras. Entonces nos queda lo primero con negro de letra y bold, es decir, negrita, porque son las cabeceras. La segunda, que son los pares con fondo blanco y letras negras. Y las otras, las comunes, sin ningún tipo de estilo adicional. Bueno, esto es una pequeña práctica de tablas para que se empiece a entender. Esto es lo que tienen que desarrollar. Y ya lo vieron antes y acá vamos haciendo un recorrido para que lo tengan todo bien a la vista y hagan la pausa en el momento que corresponda y tengan toda la documentación visible.